Se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al versículo 41. Quiero que vaya a su Biblia o abra su celular o acá va a estar en la pantalla para que lo podamos leer. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Lleva por título: Jesús calma la tempestad. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo le pido que cierre sus ojos. Amado Dios, te pedimos en esta mañana que seas tú revelando tu palabra a nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, permitiendo que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que pueda ser comprendida, que pueda ser entendida, Señor. Ahora mismo quitamos, Señor, toda distracción de la mente en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que esta palabra, Señor, pueda ser aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. En este momento, Señor, nos disponemos a ser ministrados por tu palabra. Declaramos nuestro corazón y nuestra mente receptivos para lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, amado hermano, en esta palabra hay una gran tempestad. Esta prédica lleva por título: Pasemos al otro lado. Repítelo para que se lo grabe. Diga: pasemos al otro lado. Dice la palabra que el Señor Jesús empezó su ministerio y empezó a dar todas sus enseñanzas. Y luego empezó a hacer milagros y sanidades. Dice que primero sanó un leproso. Iba caminando y había una gran multitud y había ya un leproso. Y el leproso se acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor lo miró con amor, con compasión y le dijo: sí quiero. Miren la humildad del leproso: Señor, si tú quieres, sáname. Él había algo que había entendido. Conforme a tu voluntad te pido, Señor, si tú quieres, sáname. Y Dios le dijo: sí quiero. La petición que tú traes a los pies de Jesús hoy, si está conforme a tu voluntad, Dios de antemano te dice que Él sí quiere contestarte esa petición cuando pedimos conforme a su voluntad. Luego dice que el siervo del centurión estaba enfermo en casa, tenía una enfermedad y el centurión se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo en casa. Y el Señor Jesús le dijo: ¿dónde queda la casa? Vamos. Y él dijo: no, Señor, no, por favor no vayas. Yo no soy digno de ti, Señor. Soy un hombre pecador para que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor le dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y dice el Señor que ni siquiera en todo Israel halló tanta fe como la que halló en el corazón humilde de este centurión. Él sabía que solo lanzando la palabra, con la palabra era suficiente para que su siervo fuera sano, y fue sano. Luego de eso,
La suegra de Pedro estaba enferma, postrada en cama, con fiebre. Y dice la palabra que él se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y enseguida la fiebre le dejó. Le sanó a la suegra. No sabemos si por eso después lo negó, pero se la sanó. Y dice que ese día le llevaban a Jesús todos los endemoniados y le llevaban todos los enfermos y él empezaba a echar fuera y a sanar, a echar fuera y a sanar, para que se cumpliese lo escrito en la palabra, en el libro de Isaías capítulo 53, verso 4, que él llevó todas nuestras enfermedades y también tomó todas nuestras dolencias. Estaba Jesús predicándole a todo el mundo y se había vuelto muy popular. Se había vuelto un influencer en esa época, pero de los que sirven. Y estaba todo el mundo agolpado, la multitud escuchando a Jesús. No le voy a predicar sobre lo que pasó mientras estaba la multitud reunida, porque vamos a tocar un tema extenso y no me quiero demorar. Pero la multitud estaba escuchando a Jesús, entretenidos, viendo los milagros, las maravillas que él hacía. Estaban contentos, estaban felices. Pero llegó la noche y el Señor, dice la palabra, que los despidió a todos. La multitud se quedó ahí. Sí, todos los espectadores se fueron a sus casas. Y el Señor, entonces, montándose en una barca con sus discípulos, luego de haber despedido a la multitud, les dijo en el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿cómo les dijo? Repítalo. Pasemos al otro lado. Él no les dijo pasen, él no les dijo vayan ustedes. Tampoco les digo espérenme acá, entre tanto que voy y paso. No, él les dijo ¿cómo? Pasemos. Es decir, yo voy con ustedes. Es decir, yo me quiero involucrar con ustedes para pasar al otro lado. Es necesario, amada iglesia, que sepamos que no estamos solos. En esta carrera del Evangelio no estamos solos nunca. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasa cuando me siento solo? Dios está ahí. ¿Y qué pasa cuando me siento deprimido? Dios también está ahí. ¿Qué pasa cuando todo me sale bien? Ahí está Dios. Y cuando todo me sale mal, ahí está Dios. La palabra de Dios es clara, mi hermano. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos tenían una palabra. ¿Cuál era la palabra? Pasemos al otro lado. Él no dijo, vamos a intentarlo a ver si lo logramos. Él no dijo, vamos a hacer el esfuerzo y si no, nos devolvemos. Él dijo, pasemos, vamos a pasar. Ya tenían una palabra. Ese pasemos al otro lado era una palabra que ellos tenían. Era la certeza de que iban a pasar al otro lado del mar de Galilea. Iban a pasar. Era algo tácito. Iban a pasar. Mi hermano, si tú tienes una palabra en tu vida, lo tienes todo. Y si no tienes una palabra en tu vida, ven a buscarla. Tienes que irte acá con una palabra rema para tu vida. Ayer hablaba con mi madre y le decía, mamá, ¿tú recuerdas que yo tenía una camacuna verde, cierto? Me dijo, sí, me acuerdo de esa camacuna. Yo recuerdo, mamá, y ese recuerdo me llegó cuando hice la oración de fe, cuando tenía 18 años, que yo recuerdo que miré la imagen y te dije, ¿qué decía ahí? Porque no sabía leer. Y ella me dijo, yo soy la resurrección en la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Ese recuerdo se borró de mi mente. Yo no me acordaba de eso. Pero justo el día que hice la oración de fe, que fui a la iglesia, pasé al frente y acepté a Cristo en mi corazón, ese día, en ese momento, vino ese recuerdo a mi mente. Era algo que yo había olvidado por completo. No estaba en mi recuerdo consciente. Pero el Señor trajo esa palabra. Y yo recordé y dije, Dios siempre me ha tenido en sus planes. Porque cuando yo era un niño que no sabía leer, yo me acuerdo. El Espíritu Santo me hizo acordar en ese momento que yo había visto una imagen. Y que en esa imagen le había preguntado a mi mamá qué decía.
y decía: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá para siempre. En mi poco raciocinio, yo había comprendido algo, que si yo creía en Él, no moriría. Y esa palabra se convirtió en rema en mi vida. Y a lo largo de mi vida he visto que la palabra de Dios siempre ha estado ahí. Mi hermano, lo único que tú necesitas es una palabra. Lo único que tú necesitas es una rema en tu vida. Si tú tienes una palabra, lo tienes todo para seguir caminando con el Señor. Y ellos tenían una palabra. Pasemos al otro lado. Ustedes recuerdan la historia de Sara, ¿cierto? Dios le prometió hijos a Abraham y Sara, pero Sara ya tenía 75 años de edad. Dice la Biblia que había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya humanamente no podía tener bebé. Los médicos ya le decían: no, señora Sara, ya usted va para la casa, tome los sartán, tome la pastilla del colesterol, la de la tensión, pero hijos, no, eso no, a los 75 años. Pero ellos tenían una palabra, y era que Dios les había dicho que les daría un hijo. Mi hermano, no importa que todo el mundo diga que no se puede. Si tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. Pero habían pasado 11 años, 75 años. Habían pasado 11 años desde la promesa y el hijo no llegaba, los mareos no llegaban, el antojo de mango no llegaba. Sara no hacía levantar a Abraham a las 3 de la mañana por un helado de chocolate, nada de eso. Y a Sara se le ocurrió una brillante idea. Y él dijo: claro, Dios me dio una palabra, pero de pronto Dios necesita que yo la ayude. Y sacó Sara su plan brillante. Ella hizo el plan brillante y dijo: bueno, ya tengo el plan. De pronto Dios sí me quiere dar el hijo, pero no de la manera que yo lo quiero, ¿cierto? Yo tengo una criada, la muchacha del servicio, le voy a decir que por favor le preste el vientre a Abraham. Bueno, en esa época no había inseminación artificial, se tuvo que prestar toda. Y se la prestó todita a Abraham. Y le llevó a la sierva y le dijo: Abraham, tengo una idea. Te vas a acostar con Agar, ¿cierto? Van a concebir y cuando ella esté a punto de dar a luz, yo llego ahí, me hago el ladito y recibo el bebé y listo, como si fuera mío. Ya está, perfecto el plan. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, pero en el momento de la angustia y de tanto esperar 11 años, ella se afanó y trató de ayudar a Dios. Y siempre que tratamos de ayudar a Dios en nuestras fuerzas, las cosas salen mal. Si Dios te dijo que te va a prosperar, espera que Dios te prospere, trabaja, actúa conforme a su voluntad y Dios te va a prosperar. Pero es que a veces se nos ocurren unas ideas. Señor, yo te pido que me prosperes, Señor, dame una idea de negocio. Y la idea no llega. Y de pronto viene la idea de Sara. ¿Y qué tal si monto un estanco, un punto frío, cervecita bien fría, hielito, aguardiente, bebidas? A la final, negocio es negocio, ¿cierto? Y se nos ocurren esos planes brillantes, ¿cierto? Empezamos a hacer planes que no vienen conforme a la voluntad de Dios, sino que son nuestros planes, de nuestra propia mente. Y cuando tratamos de ayudar a Dios, todo va a salir mal. Deje que Dios haga su perfecta voluntad en usted. Así se demore, lo cumplirá. Sara no pensó eso. Sara pensó que ayudando un poquito a Dios, las cosas iban a salir bien. Pero ¿sabe qué pasó? Tuvo a su hijo, lo empezaron a cargar y esos dos hijos entraron en conflicto, para no alargar la historia. Y hasta el día de hoy son dos naciones que se encuentran en conflicto. Los árabes y los judíos no se gustan. Los palestinos y los israelitas están en guerra. Hay unos a favor de Palestina, otros a favor de Israel, pero por una mala decisión de Sara y no saber esperar en las promesas de Dios, hasta el día de hoy hay dos naciones en guerra. Ella tenía una palabra, pero no supo esperar en la palabra.
Mi hermano, quizás usted tiene una palabra y viene a la iglesia y su esposo sigue enguayabado en casa. Pero si tiene la palabra, él va a cambiar. De pronto tu hijo no quiere saber nada de Dios, es rebelde. Pero si tienes una palabra, él va a llegar a los pies de Jesús. Yo le doy la mala noticia que el evangelio no se hereda. Usted puede heredar una religión. Usted puede heredar una orientación. Pero sin arrepentimiento y sin un nuevo nacimiento, no hay salvación. Que mi mamá es cristiana, bien por ella. Que toda mi familia es cristiana, chévere por ellos. Pero eso no te va a salvar. Tienes que llegar a los pies de Cristo, reconocer tu pecado, nacer de nuevo del agua y del Espíritu y tener una nueva vida en Cristo. El evangelio no se hereda. Las promesas sí, pero tienes que nacer de nuevo. Y cada familiar tiene que nacer de nuevo. Si tienes una palabra, lo tienes todo. La palabra de Dios enseña que el sembrador salió a sembrar, pero parte de la semilla cayó junto al camino. Otra parte cayó encima de piedras. Otra parte cayó encima de espinos. Y otra parte cayó en buena tierra. El que cayó junto al camino es aquel que viene a la iglesia todos los domingos, recibe la palabra, sale emocionado, contento, pero una vez sale de esa puerta, viene el diablo, arrebata la palabra que fue sembrada y su vida sigue tal y como entró. Esa es la que fue sembrada junto al camino. El que fue sembrado en piedras es muy parecido. Llega a la iglesia, recibe la palabra, se emociona. Él alcanza a hacer un poquito más. Él viene el día de ayuno, brota, germina, pero luego salen los rayos del sol, lo queman y automáticamente hasta ahí llegó. Luego viene lo que le pasó a Sara, la que fue sembrada entre espinos. Dice que la palabra que es sembrada entre espinos es sembrada, pero luego vienen los afanes de este siglo, las preocupaciones y ahogan la palabra que fue sembrada y no produce fruto. Pero la única palabra que da fruto es aquella que cae en buena tierra y da fruto al 100%. Esa palabra que cae en un corazón receptivo, en un corazón dispuesto. Señor, si no entiendo tu palabra, ábreme el entendimiento, pero yo quiero entender tu palabra. Señor, si esa palabra que me están predicando me parece que no la entiendo, Señor, por favor, permíteme entender esa palabra. Hermano, cuando somos niños, nuestra madre nos amamanta y nos da pecho, pero eso es por un tiempo. Ya uno ve a unos niños ya grandes que están buenos para que le compren un Twingo, una moto, algo así, y todavía tomando teta. Mi hermano, no se puede siempre. Es por un tiempo nada más, pequeño. Conociste al Señor y estás tomando leche espiritual, que es la palabra. Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero ya después de un tiempo, no se puede seguir tomando leche espiritual. Ya después toca tomar alimento sólido. ¿Usted se imagina a su hijo de 18 años todavía dándole seno en el centro comercial? Eso no se puede. De igual manera no se puede que una persona que lleva caminando en la iglesia, en el camino de Cristo, todavía debiendo estar comiendo bandeja paisa, se conforme con la leche clean tibia. No, mi hermano. Por eso es que el pasemos al otro lado también es una invitación a madurar espiritualmente. Es una invitación a que crezcamos espiritualmente conforme vamos aprendiendo la palabra. Tenemos que ir creciendo. Ya no puede ser que de pronto llegamos a la iglesia después de un año y el hermanito está embolatado, que a veces los veo embolatados, y llega uno, mi hermano, buenos días. Y justo en ese momento el hermano saluda a otro, mi hermano, buenos días, mi hermano, buenos días. Y usted se quedó así. Usted no puede decir, me voy de la iglesia. Allá nadie me saluda. Todos hacen mala cara. Solo se saludan entre ellos.
entre la rosquita. Mi hermano, cuando usted madura espiritualmente, empieza a ver esas cosas como accesorios. Empieza a ponerse en el lugar del otro. Empieza a decir, hombre, si no me saludó fue porque estaba distraído, no me vio. Algunas personas me decían a mí, mi hermano, te vi en la calle y no me saludaste. Estás crecido, estás agrandado. Si supieran que de aquí a allá te logro ver, pero más allá todos son iguales. Hermano, la invitación a pasar al otro lado era una invitación también a madurar y a crecer espiritualmente. El apóstol Pablo dijo en la palabra, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui adulto, dejé las cosas que eran de niño. Usted no puede tener ese hombre de 45 años en su casa todavía viviendo. No puede tener a su hijo todavía siendo un adolescente de 50 años, mi hermano. Tenemos que dejar las cosas de niño y tenemos que ir madurando, creciendo en la palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Quiero que veamos el versículo 38 del mismo pasaje. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Ellos pensaron que el Señor deportivamente se había acostado a dormir y se había olvidado de su necesidad, ¿cierto? Y le dijeron, Señor, no tienes cuidado de nosotros, nos vamos a morir y tú no tienes cuidado de nosotros. Dice otro evangelio que a causa de que no habían entendido los milagros de Dios, tenían el corazón endurecido. Y así Jesús hiciera milagros delante de ellos, ellos todavía estaban dudando. Acababan de ver que Jesús había sanado enfermos, acababan de ver que había hecho milagros, pero en el momento de la tormenta le dijeron al Señor, Señor, sálvanos, que nos morimos, sálvanos, que perecemos. Pensaron que Dios se había quedado dormido. Pensaron que Jesús se había quedado dormido en la barca y que no era propicio a su necesidad. ¿Cuántas veces pensamos nosotros, por qué sana al uno y sana al otro y a mí no me sana? ¿Cuántas veces pensamos, por qué bendice al otro, por qué al otro le va bien y a mí no? Señor, te quedaste dormido, pero Él te dice a ti que no. Dice la palabra que mientras iban atravesando esa gran tormenta, la barca empezó a negarse y se estaba hundiendo la barca y le estaba entrando agua a la barca. Y ellos, Señor, sálvanos que perecemos. Sintieron miedo, sintieron temor. Pero te quiero decir algo, si Jesús está en nuestra barca no se va a hundir. Puede que parezca que se va a hundir, puede que parezca que está destruido, puede que el enemigo diga que ya te destruyó, que destruyó tu familia, tu hogar, los planes que tenías. Pero Dios te dice hoy que si Jesús está en nuestra barca, no nos vamos a hundir. Apláudele al Señor si le vas a aplaudir. Señor, ¿no tienes cuidado que nos morimos? Esto fue lo que dijeron los discípulos. Era una gran tormenta. De hecho, era una tormenta horrible, porque si usted escudriña la palabra, se da cuenta que todos los que estaban en esa escena habían sido criados junto al mar, conocían el mar, conocían el comportamiento del mar, ya habían vivido otras tormentas en el mar, pero esta no era cualquier tormenta, y más adelante lo van a entender. Esta no era cualquier tormenta que se levanta. Ayer nomás hubo una tormenta en Barranquilla, no sé si algunos la vieron, y eso levantó techos, casas, hizo desastres. Y yo lo miré por internet y dije, difícil estar en una situación así. Esa no era cualquier tormenta, porque era tan fuerte que hasta los discípulos que estaban acostumbrados al mar sintieron temor. Nosotros vivimos una tormenta grande que fue la pandemia, ¿no? Y nos llenó de mucho miedo y temor.
A todos. Yo recuerdo que yo desde Bogotá me tocó vivir la pandemia solo en un apartamento y yo hacía inventario de toda mi familia y yo los llamaba uno por uno cómo estaban. Y cuando alguno no me contestaba, me llenaba de miedo, de ansiedad. Yo no sé cuántos acá le han dado ansiedad. Yo por primera vez lo viví en la pandemia. Y yo sudaba frío, el corazón se me quería salir, temblaba así. Y yo no entendía qué pasaba. Y era que yo estaba muy preocupado, muy asustado. Tenía miedo, pero no miedo de morirme, sino miedo de que muriera mi familia. Y yo decía, pero ¿por qué siento miedo, Señor? Si mi familia es creyente, si mueren se van contigo. Pero yo sentía temor, sentía miedo y me enfermé. La ansiedad no es otra cosa que estar en el tiempo incorrecto. La ansiedad ocurre cuando usted empieza a pensar cosas que ya pasaron. Si yo no hubiera hecho esto, todavía las cosas estarían bien. Si yo no hubiera hecho aquello, si mi papá no se hubiera montado en esa moto ese día, si mi mamá no hubiera hecho tal cosa, si yo hubiera hecho esto, y se llena de ansiedad, porque usted no puede modificar su pasado ya está. La palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Para qué me voy a preocupar por lo que ya pasó? Si ya pasó. Ahora, ¿para qué me voy a preocupar por lo que va a pasar dentro de 6 meses? ¿Acaso tengo el control? ¿Tengo el control de lo que va a pasar en 6 meses? Yo puedo planear, puedo organizar, puedo querer viajar, puedo querer, pero la última palabra la tiene el Señor. Ellos tuvieron miedo, tuvieron gran temor. Hermano, te quiero decir algo, que cuando tienes miedo, te hace ver el gigante que es pequeñito, te hace verlo gigante. El miedo mata la fe. Cuando tienes miedo, eso impide que conquistemos a través de la fe. El miedo nos roba las oportunidades. Hay gente que toda la vida se quedó con ganas de viajar, porque un día le propusieron un viaje y dijo, lo voy a pensar por miedo, y el viaje nunca se dio. Hermano, muchas veces las oportunidades se dejan perder por el miedo. Cuando digan, ¿quién quiere hacer algo? Usted ofrézcase. Después mira cómo lo hace. Pero si dicen, ¿quién quiere predicar? Diga yo. ¿Quién quiere cuidar la puerta? Yo. ¿Quién quiere hacer el aseo? Yo. ¿Quién canta? Yo. Ofrézcase. En el camino se van ubicando las cargas. Y si es el llamado que tiene, Dios lo va a sustentar. Hay un libro que cuenta una historia de un soldado con el cual hicieron un experimento después de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que a este soldado lo sentaron en una silla, le vendaron los ojos, le colocaron un tubito que pasaba justo cerca al cuello sin tocar el cuerpo y le empezaron a describir cómo sería su muerte. Le dijeron, vamos a hacer una incisión en tu cuello y te vas a desangrar. Y los primeros 2 minutos vas a sentir cómo corre la sangre tibia por tu cuello y luego vas a empezar a tener taquicardia y luego te va a faltar la respiración y vas a seguir agonizando hasta que vas a morir. Y dice que hicieron el experimento, soltaron el agua tibia, el agua empezó a caer sobre su cuello y la persona empezó a sentir exactamente lo que le habían narrado, porque a través del miedo te gobierna el enemigo. A través del miedo te gobierna. A mí me dejó preocupado la iglesia en la pandemia. Muy preocupado. Porque me ponía a pensar cómo será cuando venga el día de la bestia. Cuando venga la marca y engañen a todo el mundo. ¿Será que los creyentes vamos a salir corriendo a hacer todo lo que el sistema diga? Pues no. Dice la palabra del Señor en el verso 39, que viendo la tempestad Jesús reprendió al viento. No le dijo únicamente que se callara, sino que lo reprendió. Mi hermano, cuando el Señor reprende es por algo. Dice la palabra que mientras el arcángel Miguel se peleaba con Satanás, los restos de Moisés, porque los quería profanar, dice la palabra que el arcángel Miguel le dijo al diablo, el Señor te reprenda. Y cuando Jesús vio la tormenta de la cual yo les hablaba,
lo primero que dijo fue, la reprendió. Esa tormenta no venía de Dios. Dios la permitió. Era una tormenta grande, era una tormenta negra. Era una tormenta que tenía un objetivo, y era impedir que ellos fueran al otro lado del mar de Galilea. ¿Cuántos han oído hablar del predicador de Decápolis? ¿Cuántos han leído en la Biblia eso? No les suena el nombre, ¿cierto? Pero cuando yo le digo cuántos han leído sobre el endemoniado gadareno, ¿les suena? Pues cuando ellos llegaron al otro lado del mar, se encontraron un endemoniado que estaba desnudo gritando, ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios? Y el Señor le dijo, espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. Señor, no me atormentes, por favor, no me mandes al abismo. Dime tu nombre. Y le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Hermano, esas personas del mundo que usted ve que perseveran en el pecado, muchas veces no lo hacen porque quieran, sino porque tienen muchos demonios, porque tienen muchas ataduras. Y es la iglesia la que ha sido levantada y enviada para libertar al cautivo, para sanar al enfermo. Usted quiere ver las manos de Dios, mírese las manos. Usted quiere ver la boca de Dios, mírese al espejo, porque es la boca que Dios quiere utilizar para libertar gente. Dios no nos levantó como un club social, Dios nos levantó para llevar libertad al cautivo. Dice que el endemoniado gadareno estaba ahí, desnudo, gritando, Señor, por favor, mándanos a aquel hato de cerdos. Era una legión, mi hermano. En el ejército romano, cuando se hablaba de legión, se hablaba de entre 3,000 a 6,000 soldados. Una legión de demonios eran entre 3,000 y 6,000 demonios en un hombre. Andaba desnudo, andaba gritando todo el día. Pero el día que llegó Jesús, trajo libertad. El día que llegó Jesús, rompió la atadura y la cadena. Esa cadena con la que luchas, esa cadena con la que tú estás luchando y tienes una semana de victoria y vuelves y caes. De pronto duras un mes y vuelves y caes. Es la cadena por la que Cristo murió en la cruz y por la que Él vino a libertarnos de esas cadenas. Dice la palabra del Señor. Apláudale, mi hermano. Dale la gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Él le dio permiso de que fueran al hato de cerdos, y la legión de demonios se metieron en 2,000 cerdos aproximadamente, y los cerdos enloquecieron y se fueron corriendo por un barranco y cayeron al mar y murieron ahogados. ¿Usted se imagina esa escena? ¿Cuánto costarán 2,000 cerdos? Los que tienen relación con el campo. ¿Cuánto costará llevarle el alimento? ¿Cuánto costará las vacunas? ¿Cuánto costará tener 2,000 cerdos? Llegaron y perdieron 2,000 cerdos. En un instante perdieron 2,000 cerdos. La gente debería estar contenta. Mire lo que dice. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo Marcos capítulo 5. Versículo 15. Ojalá lo pueda buscar en el celular, es una palabra muy hermosa. Marcos capítulo 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué estaba haciendo? Ayúdeme, por favor, ¿cómo estaba? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Imagínense el endemoniado desnudo que gritaba todos los días en el pueblo, y ahora lo ven sentando con Jesús, ya no desnudo sino vestido. Estaban vestidos delante de Jesús y en su juicio cabal. Una persona muy racional. El endemoniado ahora estaba libre. Irónico, ¿no? Que todo el mundo habla del endemoniado gadareno, pero muy poco se habla del predicador de Decápolis. El endemoniado gadareno
fue endemoniado gadareno, pero terminó sus días siendo predicador en Decápolis. Y usted se preguntará, ¿qué era Decápolis? Y Decápolis eran 10 ciudades que estaban organizadas al otro lado del mar de Galilea. Jesús se encontró endemoniado y dejó un predicador. Jesús encontró una persona poseída por una legión y quedó convertido en el predicador de Decápolis. Jesús iba por una ciudad que se llamaba Gadara, pero cuando Jesús llega, transforma y multiplica, y el impacto que tuvo el mensaje ya no solo era para Gadara, sino que también era para 10 ciudades más. Ahora sí entiende, amada iglesia, por qué se levantó la tormenta. Ahora sí comprende por qué era una tormenta grande. Ahora sí entiende que era lo que quería evitar la tormenta. Del tamaño de la bendición que estás esperando, va a ser la tormenta. Del tamaño de la bendición que le estás pidiendo a Dios, va a ser la dificultad. Del tamaño de esa bendición que le has pedido a Dios, va a ser la prueba. Porque tenemos que ser probados, dice la palabra. Se nos ha predicado un evangelio equivocado. El evangelio no es para que seamos súper optimistas. El evangelio no es para que nos volvamos expertos en programación neurolingüística. El evangelio es para vivir conforme a su palabra, para tener fe y para saber que el día que el Señor mande por nosotros, el día que tengamos que rendirle cuentas a Dios y que el día que Él mande por nosotros pasemos al otro lado con la certeza de nuestra salvación. La palabra dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto venga el juicio. Automáticamente se caen todas las doctrinas de reencarnación. Automáticamente se caen todas las doctrinas donde le digan a usted que si usted se muere y le hacemos 10 millones de pesos en misas, lo vamos a sacar del lugar donde esté. No, la Biblia no dice eso. Ninguna Biblia dice eso. ¿Y por qué no lo enseñan? ¿Por qué no lo enseñan? Si está establecido que mueras una sola vez y después de esto venga el juicio, tenemos que estar preparados. ¿Qué ganaremos? Lo repito nuevamente, si nos volvemos ricos en la tierra y perdemos nuestra alma. La Biblia no dice el cuerpo que pecare, ese morirá. La Biblia dice el alma que pecare, esa morirá. Porque no hay peor pecado que rehusar a creer en Cristo. No hay peor pecado que rehusar aceptarlo. La palabra de Dios dice, quiero que vaya conmigo y la lea. Estamos en Marcos, capítulo 5, versículo 17. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Y comenzaron a rogarle. ¿Cuántos están en la palabra? ¿La están leyendo conmigo? Sí. Necesito que la lea conmigo, por favor. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. El Jesús que todos aclamamos. Haga el paralelo en su mente. El mismo Jesús que antes de pasar el mar de Galilea estaba rodeado de multitud, ahora le están diciendo que se vaya. A Jesús le dijeron que se fuera. Perdieron 2,000 cerdos, perdieron plata. No les incomodó el endemoniado gritando. No les incomodó el endemoniado desnudo. Usted iba por la calle y de pronto iba el endemoniado caminando. ¡Ay! No les incomodó. Pero cuando Cristo lo libertó, entonces todo les incomoda, todo les huele feo. Mi hermano, cuando usted llegaba borracho a su casa, 6 de la mañana, la mamá lo despertaba, mi amor, el caldito. Ahorita se viene para la iglesia, dice, me lo están volviendo loco. ¿Cierto? Todo les incomoda. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el mundo quiere darnos clases de finanzas? Se la pasan tomando cada 8 días
subiendo fotos, se la pasan gastando dinero, no prosperan y nos vienen a dar cátedra a nosotros de qué hacemos con nuestras finanzas. Al mundo le incomoda Jesús. Por eso cuando usted quiere hacer las cosas bien, al mundo le va a incomodar. No se le haga extraño que a su propia familia usted le incomode. Porque cuando usted está en Cristo, no es usted el que le incomoda. Es la luz de Cristo que brilla en usted, lo que ellos no soportan. Es la luz de Cristo la que le fastidia. No eres tú, es lo que hay en ti. Y en ti está Cristo. Mi hermano, le pidieron a Jesús que se fuera. Yo me imagino el corazón de Jesús. Si a usted le han hecho el feo en la vida, imagínese a Jesús. La multitud lo rodeaba. Jesús, Jesús, Jesús. Pasamos al otro lado. Obtuvimos madurez y le dicen: Señor, gracias por el endemoniado, gracias por libertarlo, pero por favor vete de aquí. Te lo suplico, vete de mi vida. Vete de aquí. No sé si le ha pasado cuando usted entra a una casa por primera vez y en esa casa no tienen buenos hábitos de higiene. Usted apenas entra a un cuarto con mal olor, usted entra y eso lo frena enseguida. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. El mal olor usted... Pero si usted se queda ahí 2 horas, ya lo comienza a asimilar, ¿no? Bueno, finalmente no huele tan mal. Y si usted entra y se queda a almorzar, dice, ve, y el olor se fue. Y si se queda una semana ahí, el olor ya no existe. Y no es que no exista, es que nos hemos acostumbrado al mal olor y ya nuestros órganos, nuestro cuerpo se familiarizó con la putrefacción, con el mal olor y ya no ve ninguna incomodidad. Los gadarenos, en vez de darle gracias a Dios, se incomodaron y le dijeron que se fuera, por favor, que se fuera. Debió ser muy triste. Yo no sé si ustedes han escuchado un término y espero que se lo aprenda hoy y se vaya para su casa con eso, y es hipostática. Es un término en teología que habla de la divinidad de Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Esa divinidad se llama hipostática. Y Él en su humanidad no creo que se haya sentido bien. No creo que su corazón no se haya entristecido. De hecho, la palabra dice que cuando ocurrió el diluvio, el corazón de Dios se entristeció. Le pidieron que se fuera, porque siempre que Jesús quiera hacer cambios en nuestra vida, esos cambios muchas veces van a costar y nos van a incomodar. Y muchas veces Dios nos va a hablar al oído y nos va a pedir cosas que nosotros sabemos que están mal, pero como nos incomoda que Jesús se meta con esa área de nuestra vida, preferimos decirle: Dios mío, todo lo que tú quieras, pero con esa área no te me metas. Haz todo lo que quieras, Señor, yo cambio todo lo que tú quieras, pero por favor, con esa área no te me metas, Señor. Yo le invito, iglesia, a que se coloque sobre sus pies. Hay una historia, me gusta enseñar mucho con historias, porque de pronto se le olvida el mensaje, pero cuando se acuerda de la historia, se acuerda del versículo. Un señor vendió una casa y la vendió en buen precio, pero la única condición del vendedor era que por favor le permitiera que una puntilla fuera de él todavía. Y él vendió la casa barata, pero con la condición de que la puntilla es mía. Todo lo demás es suyo, pero la puntilla me pertenece a mí todavía. Yo no voy a hacer uso de más nada. Es más, yo no le voy a usar el piso, solamente la puntilla. La puntilla es mía. Buen negocio. Una casa costosa, me la va a vender a mitad de precio. Y la única condición es que la puntilla es de él. El negocio, ahí está el plan de Sara. Hicieron el negocio y el dueño de la casa, el antiguo dueño, venía todos los días y colocaba una carne podrida en la puntilla.
Y ya el Señor no se aguantaba el olor, la putrefacción. Y le dijo, estoy harto. Todos los días vienes y me colocas cosas podridas. En mi casa no puedo vivir. Me tiene aburrido la situación. Y él le dice, el contrato fue ese. El contrato era que la puntilla era mía. Mi hermano, y a veces vivimos la vida cristiana con la puntilla todavía del enemigo. Estamos tratando de caminar con el Señor, pero hay un área de nuestra vida que todavía el enemigo cada vez que quiere llega y coloca su putrefacción ahí y se va. Cada vez llega, nos coloca algo que huele a feo y se va, porque le hemos dado dominio, le hemos dado sobre esa área de nuestra vida. Los gadarenos dijeron, Señor, por favor, vete de nuestros contornos. Versículo 20 dice, y se fue, estamos hablando del que era endemoniado, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cierra tus ojos, por favor, iglesia.